Y Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Se acercaron a Jesús los discípulos de Juan Bautista y le dijeron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho, mientras que tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió: ¿acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, este día viernes primero de la Cuaresma, en que recordamos la pasión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, este gran acto de entrega, de amor por nuestra salvación que el Señor realizó. Es un día especial, porque además es el primer viernes de mes, recordamos al Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces vemos que este corazón de Cristo está cercado, ¿no es cierto?, de clavos, de espinas. Es un corazón doloroso, sufriente. ¿Por qué? Porque a través de ese dolor, de esa oblación, es decir, sacrificio, Él nos va salvando, nos va liberando de nuestras culpas, nos va sanando nuestras propias heridas espirituales, nos va liberando de la atadura al pecado. Y en realidad nos da también un gran ejemplo, que si nosotros unimos nuestros dolores a los suyos, también podemos ser corredentores, es decir, podemos ayudar a otros hermanos que están atados por diversas circunstancias, ¿no? Ataduras económicas, ataduras familiares, ataduras a veces de heridas espirituales, ancestrales, o de distinto tipo, ¿no?, que los mantienen presos. Entonces nosotros podemos también ayudar a nuestros hermanos a liberarse de esas prisiones, de esas ataduras. Y esto es el sentido verdadero del ayuno. Así lo dice el profeta Isaías claramente hoy día, ¿no?, porque Dios a través del profeta proclama: no me interesa el ayuno de cubrirse de saco, de cubrirse de ceniza, de no comer, etc. Eso es una parte del ayuno, está bien. Pero el sentido del ayuno es esa privación de algo que a mí me da conforto, ¿no es cierto?, que me da comodidad. Yo me mortifico, me hago, ¿no es cierto?, un poco más pobre para que otros se puedan enriquecer. Como Jesús, que es el Hijo de Dios y vino al mundo y se hizo el más pobre para que nosotros nos pudiéramos enriquecer con su perdón, con su misericordia, con la participación de la vida de hijos de Dios. Pero el precio es el sacrificio, el ayuno, la cruz. Y así dice el profeta Isaías: el ayuno que yo pido es que ustedes se preocupen de los hambrientos, compartan su pan, le den a los pobres techo, cubran al que vean desnudo, le den libertad a los oprimidos y rompan todos los yugos. No solamente los yugos de las necesidades materiales, sino también espirituales. Ese es el sentido del ayuno. Tiene que estar unido con la limosna, entonces, con la ofrenda, con el acto de amor, la solidaridad hacia los más pobres, hacia los más necesitados, porque en ellos está presente Jesús sufriendo. Y en el Evangelio
Jesús le da otro sentido más al ayuno. Cuando llegan los discípulos del Bautista y le preguntan: Señor, ¿por qué nosotros ayunamos y también incluso los fariseos ayunan y tus discípulos no? ¿Por qué vemos que ustedes comen tanto, ¿no es cierto? No es que comieran mucho, pero los judíos eran muy observantes del ayuno. Había por lo menos 2 días a la semana que era a pan y agua. Entonces Jesús les da una respuesta bastante misteriosa. Les dice: los amigos del esposo no deben estar tristes mientras el esposo está con ellos. ¿Qué significa esto, no? Que mientras Jesús está con nosotros, nosotros estamos en fiesta. Es una fiesta espiritual. Jesús estaba con sus discípulos y entonces esa era una gran fiesta. El gozo del ser humano es estar unido a Dios, unido al Señor. Pero cuando el esposo les es quitado, dice Jesús, entonces hay que ayunar. Si el esposo está lejos, entonces la esposa, nosotros, la iglesia, ayunamos, hacemos oración. ¿Para qué? Para estar más unidos al esposo, para que el esposo venga a unirse a nosotros. Esta imagen del esposo es impresionante porque también se utiliza en el Antiguo Testamento. Dios se identifica a sí mismo con el esposo y llama al pueblo la esposa. El pueblo de Dios, hoy le llamamos la iglesia, es la esposa. Entonces, esta unión matrimonial del esposo con la esposa, con la bendición de Dios, con la procreación, la apertura a la vida, es la mejor imagen humana que existe de la relación de Dios con su pueblo. Y Jesús entonces se reconoce a sí mismo como el esposo. Todos nosotros estamos llamados a ser también la esposa. El alma de cada uno es como la esposa que espera a este esposo para unirse con él. Ya estamos desposados con el esposo, pero ahora falta la consumación final, la unión con el esposo, que se da, ¿no es cierto?, en 2 momentos en el Antiguo Testamento. Lo vemos también en la historia de la Virgen María con San José. Primeramente, los esposos viven una etapa de su matrimonio donde no están juntos, se prepara todo, ¿no es cierto?, la familia, la casa. Finalmente el esposo se lleva a su esposa a la casa y ahí se consuma el matrimonio y vienen los hijos. Cuando la Virgen María estaba desposada con José, todavía no vivían juntos. Y cuando se quedó esperando a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo, entonces San José, con la orden del ángel Gabriel, se llevó a María a su casa y tomó al niño como si fuera su propio hijo. Entonces, en este momento la iglesia es como la esposa que ya está desposada, pero está esperando a Jesús. Y entonces también, como Jesús ya está con nosotros, ya estamos casados con Jesús, pero todavía no plenamente, entonces por eso es importante el ayuno. Hay que ayunar, hay que orar y hay que decir: ven, Señor Jesús. Y el sentido de la Cuaresma, entonces, es muy parecido al sentido del Adviento, que también utiliza el color morado. Significa la espera de la esposa que quiere unirse ya definitivamente con el esposo. La unión que nosotros vamos a tener con el esposo es en la cruz del Viernes Santo y en la gloria de la resurrección del domingo de Pascua. Eso es lo que estamos celebrando en la Cuaresma. Por eso este tiempo de penitencia, de ayuno, de oración, es preparación, como dice Jesús, para unirnos al esposo. En el Adviento, en cambio, se prepara la Navidad, la unión con este niño Dios que se hace hombre. Y en general la Iglesia está siempre esperando a Jesús. El verdadero cristiano no tiene miedo de la muerte, no tiene miedo del fin del mundo, no siente terror por estas realidades que van a suceder, porque ese es el momento de nuestra liberación total y el momento de nuestra unión con este Dios amado que ha venido a hacerse hombre para que sea nuestro esposo. Digo
nuestro, porque toda la Iglesia somos, entre comillas, la esposa. Estamos esperando al esposo, a Jesús, y la manera mejor de esperarlo es con ayuno y oración. Ese es el mensaje que hoy nos deja Jesús y que hoy día también vamos a significar de un modo muy bonito con la celebración del bautismo de un nuevo integrante de la Iglesia, ¿no es cierto?, que viene hoy día a formar parte de ella. Y en el bautismo ocurre precisamente esto, el primer momento de este esponsalicio o matrimonio con el esposo Jesús. El alma de este niño, ¿no es cierto?, se va a transformar en la esposa de Cristo y se va a ir preparando cada vez más para la unión definitiva con Él. Y esta unión se produce ahora por su condición de hijo de Dios desde el bautismo, ser parte de la Iglesia, que es en general la esposa de Cristo, y también se le borra su pecado original, porque ese es el gran regalo que nos hace este esposo divino, que murió en la cruz para presentarse ante sí mismo, como dice Efesios capítulo 5, a una esposa santa e inmaculada. Esa esposa santa, primeramente, es la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, modelo de la Iglesia, modelo, ejemplo para todas nuestras almas. Pero también todos nosotros estamos llamados a vivir esta unión tan profunda con Jesús, que hoy este niño va a comenzar a vivir por la gracia de Dios con el sacramento del bautismo. Así sea. Amén.